Vamos nuevamente con caso de Francisca Cadenas. Está en los medios de comunicación intentando transmitir la versión de que los dos presuntos, uno asesino confeso, el otro ha negado absolutamente todos los hechos, incluso el propio delito de encubrimiento que la UCO expone como clarísimo en torno al Lolo. Pero es que la UCO cree que los dos participaron. Y de ahí varios medios de comunicación están sacando nuevas informaciones en torno a audios, también fotografías del sumario, y estamos viendo un poco por dónde creo que quieren ir los tiros en torno a este hecho. Es cierto que ayer el programa de Sonsoles estuvo muy criticado por lo que publicó. Yo no sé muy bien qué es, o sea, vamos a reaccionarlo ahora, pero voy a dar más detalles acerca de todo esto, del tema de las imágenes que se han filtrado en varios medios, el tema de los mechones de pelo, de todos los objetos hallados en la casa y en este registro de la UCO. Mucha gente dice que no le gusta que se publiquen todas estas fotos. Por el momento solo son fotos de la investigación, y por otro son audios clave que muchos de nosotros creíamos que no iban a salir, pero yo creo sinceramente que me parece clave que salga esto, más que nada porque socialmente ya el caso toma un rumbo, toma un color, y creo que en esto los medios de comunicación son muy importantes. No más que nada por el morbo que pueda generar o algo así cada uno de estos audios o cada una de estas imágenes, que seguramente también por otro lado, y eso es algo que no se puede controlar en las personas y en los medios, ¿no? Y para la familia es bastante difícil, pero sí que es cierto también que creo que desde un punto de vista en el cual la condena que todo el mundo está queriendo, ¿no? para estas dos personas, justamente lo que pedimos es eso, que se subraye que aquí había una motivación sexual en torno al crimen de Francisca Cadenas, esta señora de hornachos de 59 años que tenía una familia, que tenía unos hijos, que tenía un marido, un montón de personas que la querían entre esos vecinos, y la verdad que le dieron muerte de la peor manera posible. Entonces, practicar, entre comillas, como el cómo podría ser la condena de estas personas o cuál es la motivación del hecho, creo que puede resultar bastante importante, aunque no lo querramos. Los medios de comunicación juegan un papel determinante en muchos casos, y en este esperemos que sea para bien, para endiñarle esa premeditación, también obviamente esa motivación que corre a cargo de los pensamientos, de las grabaciones que tenían anteriores pero también posteriores al hecho. Y es que había audios en donde aseguraban que habían tenido relaciones con esta mujer. Entonces creo que este es tremendo. Y creo que si esto sucede, seguramente debería saber, ¿no? Las personas y los medios de comunicación, ya que se está siguiendo este caso mediáticamente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se ha colocado en este medio, en este programa, y ahora veremos qué tan grave es, por qué ha habido tantas críticas al programa de Sonsoles por estas exclusivas que han sacado en el día de ayer. En algunos casos que ponen los pelos de punta, y vamos a ver algunos ejemplos. Mira, en primer lugar, bueno, aquí tenemos la imagen de reseña policial de Juan Julián González, del Juli. Más allá tenemos a su hermano, ahora lo veremos. Fijaos bien, porque estas son las zapatillas y un trozo de la camiseta que supuestamente hace 9 años llevaría puesta Juan Julián, en el momento en el que perpetró el crimen. Así lo dice la Guardia Civil en su informe. Ese fragmento de camiseta y esas zapatillas. Ha aparecido también en el registro estas bragas, que todo hace indicar que no pertenecen a Francisca, pero llama la atención que en una vivienda en la que vivían 2 hombres aparezcan pues en una caja, a tal efecto, ropa interior femenina. Lo que más me ha llamado la atención de las muchas cosas que aparecen en el sumario es esto de aquí. No se ve muy bien, pero esto es una caja, y dentro de la caja hay un mechón de cabello y dientes. ¿De quién es este cabello y de quién son estos dientes? Lo está investigando Criminalística en estos momentos. Y aquí tenemos...
Bueno, esa imagen no la habíamos visto nunca, sí que habíamos expuesto por aquí algunas imágenes recreadas y demás, pero esa foto justo con los dientes y esos mechones resulta tétrico, la verdad. Pues en fin, la imagen de Manuel González, de Lolo, el hermano mayor, que también se encuentra en prisión por los hechos que acontecen respecto a Francisca. Algunos de los detalles, algunas de las imágenes que aparecen en el sumario. Ahora comentamos estas imágenes, Carlos Quílez, entre las grabaciones de la UCO a Juli y Lolo. Les habíamos mostrado comentarios sexistas de todo tipo, pero nada como esto. Lolo habla con Juli dando por hecho que sí, que tuvo sexo con Francisca. Te la zumbaste, que te la has terminado haciendo. Lolo estaba obsesionado con Francisca y con que su hermano había tenido relaciones sexuales Con Francisca. Les habíamos... Te la zumbaste, que te la has terminado haciendo. Lolo estaba obsesionado con Francisca y con que su hermano había tenido relaciones sexuales con ella. En sus conversaciones, Lolo insiste e insiste. Te dije no, y ahí después, si tanto te gustaba, pa' abajo. Juli negó en todo momento haber tenido un encuentro sexual con... Bueno, básicamente esto es lo más grave dentro de esta conversación, porque dice, te la zumbaste, o sea, literalmente, creo que todos sabemos a lo que se refiere. Son unos audios que van a tener que explicar, que creo que van a ser claros. También ayer me decíais que tampoco había que revelar dónde habían puesto los micrófonos, las chicharras, ¿no? Porque ahí estábamos enseñando a los malos el cómo se hacen las cosas y que eso podría llegar a ser contraproducente en algún caso, ¿no? Porque creo que a lo mejor se está dando demasiados detalles de cómo trabaja la UCO, de cómo trabajan algunos investigadores en el coche, en la casa, luego el cementerio, que se pusieron aquí y allá. Creo que seguramente ahora haya otros malos que han aprendido acerca de lo que estamos diciendo de este caso, a lo mejor. No lo he cepillado nunca. Si me lo hubiese cepillado lo hubiese dicho. La gente está inventando cosas nada más que por meter un culpable. Y así lo confirma la investigación. Juli es conocedor de los rumores sobre que él estaba manteniendo relaciones sexuales con la desaparecida, extremo que en ningún momento se ha recogido por parte de este equipo de investigación. Juli tenía una fijación con la desaparecida. En las grabaciones recogidas por la UCO sexualiza a la víctima de manera recurrente. Estaba buena, ¿eh? Con un cartel con las fotos de Francisca en la mano, se recrea. Vamos a ver, Francisca, qué buen tenías, c***. El informe recoge también cómo bromeaban con la fantasía de esas relaciones entre Juli y Francisca. No la tendrás en tu cuarto y estarás todavía zumbándotela. Una obsesión que la UCO analizó durante meses y que acabó con la detención y posterior confesión de Juli. Hemos omitido algunas partes de estos audios de Lolo y de Juli porque... Bueno, muy poca cosa. Esto es lo que se quejaba la gente en realidad, que no omitieran cosas tan graves. Vamos a ver aquí esta parte, que esto es creo que lo clave de la exclusiva que han colocado. Lolo, sobre la muerte de Francisca, dice, ponlo bajo Manolo. Y dice, tras varios segundos murmura de nuevo, no pueden verse, estaba su amiga. Llegan a las 9 de la noche. Y luego dice, te la zumbaste. O te la tenías que pinchar. La tía estaba haciendo, estoy haciendo, ¿qué haces? Que te la has terminado haciendo. ¿Qué haces con todo eso? Todo el día fum, la Francisca, porque aquí puedes pensar que está hablando de otra persona, diciendo el te la zumbaste, pero es que al final de las frases sigue diciendo esto, o sea, sigue diciendo Francisca, habla de ella. Lo que van a intentar decir aquí es que no, es que era otra Francisca, otra persona, y esto es 28 de octubre de 2025. Lo que van a decir es cómo vamos a seguir pensando en ella si ya sabíamos que estaba muerta, era una Francisca del pueblo, que esto... Bueno, seguramente, ¿no? Estoy intentando predecir lo que va a pasar, pero... Y dice, ¿no te gustaba a ti el puto? No se sabe lo que dice ahí. Dice, le dije no, y ahí después, si tanto te gustaba, pa' abajo. La verdad que no se entiende mucho, o sea, hablan en un idioma diferente al nuestro, o sea, es un idioma que bueno, tendrán que intentar explicarnos de dónde han salido esta gente o dónde han estado viviendo para hablar así, pero ostras, es que hay cosas que parece que vienen de otro mundo, de verdad.
A ver si veo por ahí más parte de este sumario. Esto fecha el 8 del 8 de 2025 a las 1:20 y se capta esa conversación de tengo claro eso, no la vais a encontrar. Luego vemos ahí, dice, tras un pequeño lapso de 20 segundos murmura nuevamente, yo voy a echar cuentas de lo mío. Y dice, y en ese momento dice, no lo sabría. No sabemos a qué se refiere ahí, la verdad. Y como continuación de la comunicación anterior, a las 9:03, Manuel murmura, a mí la vecina se baja del coche y cierra el vehículo. O sea, la vecina, ¿a qué se refiere? ¿A qué vecina? O sea, nuevamente estaban con la mosca de otra vecina, ¿no? O sea, esta gente, en algún momento, el uno o el otro, pues iban a cometer otro acto. O sea, por lo que se ve en los audios y en estas conversaciones, da la sensación de que no podían aguantar. O sea, tenían un problema muy gordo, que eran unos enfermos, o sea, básicamente. Y dice, la interpretación policial dice, para una correcta interpretación de estas dos grabaciones, ambas deben analizarse en conjunto. La segunda se produce inmediatamente después de la primera, estando ambas íntimamente relacionadas. En un primer momento el Lolo realiza un comentario, la de rana, ranita, culito de rana, si no te la hoy, te la mañana. Se observa de nuevo una actitud humillante y de cosificación hacia las mujeres por parte del investigado. Bueno, así lo vemos, que literalmente los dos eran iguales. Eran iguales estas dos personas. Y finalmente solo uno ha sido el que ha cometido este hecho. A ver, es brutal lo que se explica aquí. De hecho, ayer uno de vosotros me decíais que desde que Francisca entra y llega Lolo del hospital, o sea, en la casa donde suceden los hechos, que es un tiempo demasiado corto como para que el hermano hiciera tanto como cuenta, ¿no? El hermanito, me refiero al Juli, ¿no? Que en realidad el otro al llegar se entera de todo. Y ambos dos hacen lo que les da la gana con el cuerpo de esta mujer, o incluso no hablando de cuerpo, sino hablando de que ella podría llegar a estar viva. De ahí tantos amarres, tantos golpes, porque supuestamente eran dos. Lo que tuvo que pasar esta mujer hasta que causan su muerte es en pocas horas, la verdad que es tremendo, ¿no? Amordazada, atada, brutal. Yo la verdad que espero que la familia no esté viendo ninguna de estas informaciones, sinceramente. Que eran excesivamente desagradables, no hemos querido emitirlos por tener un poquito de sensibilidad. Sí, sí. Carlos Quílez, ¿cuáles son las incógnitas que hay ahora mismo sobre este caso? Vamos poco a poco conociendo detalles del sumario y hay muchísimas preguntas, por supuesto, porque esto no ha hecho más que empezar y se está trabajando a nivel judicial y policial los agentes de la UCO en esta cuestión, pero hay dos grandes incógnitas. Una sobrevuela, lo estamos viendo en esta aproximación que hemos hecho, el tema del delito sexual, de la agresión sexual. ¿Hubo o no hubo agresión sexual? El resto del cadáver de Francisca no permite adivinar si se produjo o no, porque, en fin, es científicamente imposible, pero se está trabajando con esa hipótesis. La acusación particular la sostiene de una forma muy firme. Veremos a dónde llegamos en este sentido. Él lo niega radicalmente. Pero la otra incógnita tiene que ver con Manuel, con el tal Lolo. Y es que, efectivamente, está en prisión, pero hasta donde hemos podido leer, no adivinamos tampoco ningún elemento objetivo, ningún indicio, dijéramos, palmario, que lo relacione directamente con el asesinato. Es fácilmente, o es razonable pensar que efectivamente, es razonable pensar, acabo enseguida. A ver, el tema de la motivación sexual que aquí está planteando el periodista Quílez de Sucesos, pues básicamente también hay un montón de indicios y por indicios que se convierten en pruebas se puede llegar a condenar por lo mismo. Hablamos de ropa íntima que estos hombres robaban, hablamos de los mechones de pelo, eso sí se puede llegar a considerar, y a lo mejor si fuese de Francisca Cadenas o si guardaran algún tipo de objeto como trofeo de la persona a la cual asesinaron, o sea, su víctima, creo que ahí podría llegar a estar una prueba bastante gorda que exigiese ahí que esa motivación iba por otro lado, ¿no? Que tenían una obsesión con ella. En los audios se puede enmarcar todo esto.
se puede enmarcar incluso que hay un audio del hermano en donde asegura que se la terminó zumbando. Lo dice claramente, o sea, su hermano está asegurando esa presunta agresión sexual. Entonces, creo que entre audios, objetos y algunos detalles del hecho, creo que está bastante claro cuál era la motivación y si la condena puede ser permanente revisable, como pasó en el caso de Manuela Chavero, que ahora vamos a hablar un poco de eso, porque puede llegar a tener una connotación, ¿no?, entre comillas, o una vista parecida a ese Es caso. razonable pensar que alguien que ha convivido con el autor confeso y que está en su casa el cadáver, pues haya podido tener algún tipo de conocimiento más tarde o más temprano. Pero en cualquier caso, eso que nos lleva a pensar el sentido común, estamos hablando en términos jurídicos. Y en términos jurídicos no acabo de ver ninguna prueba concreta o indicio pero al por lo menos, que vamos contra... sabiendo hasta hoy, hay dos cosas que yo creo que ya no forman parte de la conjetura, que sí es una cosa que ocurrió al principio. Una, que muy probablemente el móvil es sexual. Y otra, la complicidad extrema y la intimidad bárbara que tenían los hermanos en las conversaciones. Es decir, están hablando de cuestiones... Son dos tipos que, como si hablase solamente uno consigo mismo. Es decir, respecto a la codicia sexual o no, fundamentalmente sexual, respecto a esta mujer, en fin, si estaba con ella o no, el modo, en fin, ellos hablan como dos patanes. Los animales. Son, claro, y son entre ellos, ¿no? Entonces, Entonces, esto hace suponer que, evidentemente, la complicidad, siquiera por la cercanía y las conversaciones de un hermano respecto al otro, es muy alta, ¿no? Te voy a decir una cosa, Carlos. De un análisis puramente semántico y sintáctico de las cosas que dicen, se desprende claramente que ha habido una violación. O sea, porque lo dicen claramente, te la zumbaste, te lo has terminado haciendo. Son cosas muy gruesas. Aquí efectivamente se han censurado porque ya esto nos estremece, oírlo nos estremece. Pero solo con esto que oímos está claro, queda patente que hubo una agresión sexual. Ángela, el sentido común. Clarísimo. No, lo que dicen ellos. Claro. Pero es que ellos hablan. Una cosa es el sentido común, que es lo que hemos leído y hemos escuchado, y otra cosa es lo que interpreta la Guardia Civil, no nosotros. No, pero la Guardia Civil se queda ahí, es decir, lo deja abierto, son los letrados. La Guardia Civil no puede, técnicamente no puede afirmar que se haya producido. En prueba no es tan fácil demostrar el delito, pero lo que sí que queda claro de todo esto, y es muy importante, es que desmonta absolutamente la estrategia inicial de la defensa, que era intentar convertir este crimen en un crimen de un ataque de ira por consumo de drogas. Claro. Un momento, un impulso. ¿Por qué? Porque eso, que si es un impulso, no hay premeditación, no hay motivación sexual, no hay mucha agresión, implica luego una condena más leve. En el momento en el que eso ya está desmontado, que claramente la motivación será sexual, ya se presenta un panorama jurídico mucho más duro para los asesinos. Claro, y eso es lo que yo creo que muchos de nosotros queremos, ¿no? Y que socialmente la condena tiene que ser esa, para que luego, cuando entremos en ese juicio en contra de estos dos, pues que se sepa desde fuera ya cuál es la condena que deberían tener estas dos personas y cuál es el camino a seguir en torno a eso. Aunque luego puede pasar cualquier cosa, pero evidentemente juega un papel muy clave. Por ejemplo, el caso de Asunta jugó un papel, ¿no? La condena social que tuvieron los padres, querramos o no decirlo, está claro. Y luego, en otros muchos casos, llegó a pasar lo mismo, ¿no? En el caso Marta del Castillo, por ejemplo. Es que por mucho que no lo querramos decir de esta manera. Y luego, también en el caso de Manuela Chavero, el asesino, el señor Delgado, creo que se apellidaba, pues le dieron la permanente revisable, ¿no? Que es la condena perpetua, entre comillas, aquí en España, que es una condena... primero habían confirmado los 15 años de prisión y luego esa permanente revisable por todo el delito de asesinato, subsiguiente a otro de agresión sexual que también se había probado, que era de extrema gravedad, con agravantes de alevosía, ensañamiento, discriminación con razón de género, y que esto es algo que literalmente creo que se debería probar en el caso de Francisca Cadenas. ¿Hubo un ensañamiento con la víctima? Yo creo que sí, parece que tenía golpes por todas partes y atacada de una manera brutal. Discriminación por razón de género se ve claramente en todos los audios que esta gente así lo hace.
y lo hacían con otras mujeres, o sea, las cosificaban, eran misóginos y tenían un problema gordísimo en torno a eso. Y bueno, en el caso de Manuela Chavero se rechazó esa petición de la defensa de declarar la nulidad de las actuaciones. Aquí van a pedir más o menos lo mismo. Y que, bueno, la sentencia decía o establecía que entre el acusado de aquel caso y la persona que le asistió cuando fue detenido, que existía una estrecha relación con fines de asesoramiento jurídico, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa ahora mismo. Obviamente estamos como hablando a futuro, ¿no? Entre comillas, y viendo lo que habían pasado en otros casos para que sirva también como precedente en este. Hoy también podemos mostrarles las imágenes de la declaración ante el juez que acabó con los dos hermanos en prisión. Solo habíamos visto las respuestas a sus abogados. Ahora fíjense en cómo reaccionan cuando la Fiscalía pide prisión para ellos. A ver. Inquieto y muy nervioso es la actitud que muestra Juli en su declaración ante el juez. 1, 2, 3, 4 y 5 ocasiones son las veces que Juli se toca las gafas y se lleva las manos a la cabeza. No deja de mover los pies, es incapaz de permanecer quieto. Su incomodidad es evidente en cada gesto. Ese nerviosismo se intensifica en dos momentos clave: cuando se solicita prisión para su hermano Lolo. Entendemos que procede. También la prisión provisional comunicada sin fianza. Y cuando la fiscal reitera que el móvil... Oye, también os digo que no entiendo tampoco el por qué hay que censurar la cara o en los vídeos, ¿no? de estas personas cuando son presuntos de un delito, cuando ellos mismos han salido dando entrevistas en la televisión. O sea, ellos mismos están allí, son vecinos, han dado entrevistas, han aparecido en los medios, ya se ha visto su cara, ya está por todos los medios de comunicación. ¿Por qué hay que censurar en ese caso? Creo que tampoco tiene mucho sentido eso, ¿no? El crimen sería de carácter... Luego cuando es una víctima es como que la exponen todo el rato, es como que no importa, ¿no? O sea, ponemos la imagen de la víctima por todos lados. De Francisca Cadenas, bueno, pues evidentemente la muestran todo el tiempo. Y en otros casos igual, pero ¿por qué de los presuntos asesinos no se muestra? O todo el rato en algunos medios se censura. Creo que eso es algo que debería cambiarse, pero ya. Sexual. Entendemos que hay indicios de que Julián efectivamente haya podido agredir sexualmente a Francisca en el seno de estos hechos. A pesar de ese estado, Juli confiesa ser el autor del crimen. Sin embargo, su forma de responder resulta escueta. La puerta de su domicilio estaba entreabierta sobre la hora en la que sucedieron los hechos, ¿sí? Sí, estaba entreabierta. Limitada prácticamente a monosílabos. ¿Le da tiempo a usted a comprobar cuando ella ya está en el suelo que ha fallecido en el acto? Sí. Frente a esta actitud contrasta de forma clara la de su hermano. ¿Usted ha tenido alguna participación en el delito de homicidio por el que hoy está detenido? No. Lolo se muestra tranquilo y visiblemente impasible. Su rostro apenas refleja emoción ante la dura transcripción de los audios que la UCO encontró en la casa de ambos hermanos. Con soliloquias que consta en la investigación, tales como "no la vais a encontrar, olvidaos de ella", esto es en fecha 8 de agosto del 25, "rana, ranita, culito de rana, si no te la te la mañana", etcétera. No pestañea ni siquiera cuando... A ver, es que eso te dice algo clarísimo, ¿no? O sea, si ves uno de estas conversaciones y esta es como ya llevaban un tiempo pensando o hablaban de hacer algo con Francisca Cadenas, pero claro, esto a ella no se lo habían contado nunca, evidentemente. Entonces lo que sucede aquí es que el Lolo sabe que en algún momento su hermano va a hacer algo o va a intentar algo con esta mujer, ¿no? Sin su consentimiento. Pero es que aparte de esto, de la presunta agresión sexual y del no consentimiento de esta mujer, como vemos en los audios, es que ellos mismos detallan una presunta agresión sexual, es que ha habido un crimen brutal con descuartizamiento, ocultamiento del cadáver durante más de 9 años, con el sufrimiento así de la familia, y un ensañamiento o una paliza que le dieron a esta mujer. O sea, para mí cumplen absolutamente todos los requisitos para esa condena permanente revisable. La fiscal y la abogada de la familia de Francisca describen con detalle cómo se produjo la muerte. Traumatismos en la cabeza, fracturas costales bilaterales. Posiblemente se encontrara con vida amordazada y atada en el domicilio. No está descartado en absoluto en este momento procesal que Francisca haya podido ser descuartizada.
Un mismo escenario y dos actitudes completamente opuestas, un contraste que no pasa desapercibido y que marca de forma clara el desarrollo de ambas declaraciones. Que llama la atención, ¿no? Son un grupo, o sea, hay un jefe que es el mayor, que es el que ha tenido el control del pequeño durante todo ese tiempo y el que ha dirigido toda la estrategia de ocultación que ha durado casi una década. Para eso hace falta tener ciertas herramientas, de la voluntad y de grandes mentirosos que son. O sea, pero ellos cantan. Y si tú haces un análisis no ya gramatical, no ya semántico, sino forense, que se puede hacer de todo lo que dicen, están confesando un crimen espantoso. Lo dicen ellos. Que han mentido es flagrante porque han estado... Hay 9 años de mentiras, ¿no? En este sentido es evidente. Sí, puntualizar nada más una cosa. Los dos están en prisión por 3 delitos. El de asesinato, homicidio, porque el de asesinato apareció en aquel momento, detención ilegal, secuestro, y el de torturas. Pero solo hay un confeso, que el confeso es Juan Julián, Juli. Sí. Es el que asume la responsabilidad y exculpa totalmente a su hermano. Lo quiero subrayar porque, evidentemente, estamos en una fase inicial de la investigación. La hipótesis principal policial es una hipótesis, es que actuaron conjuntamente, pero hay que acreditarlo y estamos en esa fase. Seguiremos pendientes de los siguientes pasos en este caso, pero cambiamos de tema porque la muerte... Hombre, a ver, obviamente que hay que acreditar cada una de estas cosas, pero creo que la investigación está muy bien encaminada. Ellos hablaron de absolutamente todo. Y bueno, mañana de hecho estaremos hablando por aquí el tema de alguna ropa que aseguran que podrían haberla encontrado, ¿no? Después de hacer estos registros. Muchos decían que ellos estaban como intentando, por ejemplo, el tema de los móviles, de los cuales hablábamos ayer. Y claro, yo lo que comentaba ayer es que creía como que había varias opciones para el tema de romper los móviles. Y una de ellas es que había fotos, ¿no? Que no puede haber ningún otro motivo. Motivos que podríamos llegar a pensar, que muchos me decíais. Por un lado, quizás estaríamos hablando de un motivo en el cual se menciona el hecho de yo he hecho esto, vente aquí y demás, ¿no? Como una llamada o un mensaje en el cual les pusiese esto. O mensajes anteriores de WhatsApp entre ellos, ¿no? Anteriores al hecho. O posteriores, incluso de me he deshecho de esto o he hecho lo otro. O quiero terminar con otra vecina o algo así, ¿no? Creo que por ahí podrían llegar a ir los tiros, pero también el tema de las fotos, ¿no? Que se rompiesen esas tarjetas SIM para que no se supiese absolutamente nada más. Mucha gente ahí piensa que seguro que podría haber algún tipo de fotografía, quizás del hecho, algo macabro, pero en este tipo de crímenes, en este tipo de asesinos, también suele pasar. Bueno, ahora me vino a la cabeza justo el caso de Pioz, que recuerdo que una persona, o sea, el asesino Patrick Nogueira, como que envió las fotos, ¿no? del cuerpo a un amigo suyo en Brasil, una barbaridad tremenda. Eso es un caso que tiene muchísima, bueno, tuvo muchísima trascendencia aquí en nuestro país, en España, también en Brasil, y cogía justamente también esa parte, ¿no? Ese sadismo, esa forma, ¿no? De enviar fotografías sin ningún tipo de remordimiento de algo que acababa de hacer esa persona, que era brutal, ¿no? Y en este caso, pues hay mucha gente que cree que pudo haber pasado, que pudo haber sucedido lo mismo, ¿no? Que pudieran haber tenido fotografías o vídeos incluso, y esto es algo terrible. Bueno, gente, ya estamos por aquí también en casa. Vamos a ir viendo nuevas noticias que van saliendo del caso de Francisca Cadena. Si os mola ese tipo de vídeos también, como fuera contando algunos detalles que vamos conociendo poco a poco de este y de otros temas, dejádmelo por aquí abajo. Y bueno, vamos a ver un poco la investigación que hay hasta este momento, reaccionando un poco al caso de Francis en Hornachos. El terrible crimen de Francisca Cadenas. Según la declaración de Julián, su asesino confeso mató a Francisca al golpearla tras una discusión porque ella entró en la casa y le sorprendió mientras él se drogaba. Julián sigue insistiendo en que su hermano Lolo no tiene nada que ver con el crimen. Y atención a este dato, los agentes están analizando una prenda femenina y 2 mechones de pelo encontrados en uno de los domicilios de los detenidos. Me sorprendió en mi casa metiéndome coca y ofuscado la maté. Es lo que, según Julián, ocurrió la noche del 9 de mayo de 2017. Un relato que le ha contado al juez y al que hoy ha tenido acceso El Mundo.
Él, en su declaración, lo achaca todo al consumo de las drogas. La noche del crimen, Francisca acude a casa de los González para interesarse por el estado de salud del tío de los dos hermanos. La puerta se encontraba medio abierta y ella entró en mi casa y me vio metiéndome unas rayas de cocaína. Entonces, y según lo narrado por Julián, Francisca le habría recriminado su comportamiento y habrían iniciado una acalorada discusión. Él, con ese consumo de drogas, dijéramos que lleno de ira, pierde la razón, la golpea de una sola vez, según esta versión, un único impacto, y la mata. Julián cuenta... Bueno, al final estamos viendo que esto es un poco declaración de abogado, literalmente. O sea, da toda la sensación de atenuante por consumo de sustancias, un único golpe, no hay ensañamiento, pero luego vemos que la autopsia preliminar certifica que, bueno, ella fue retenida, había unas bridas, ciertos golpes y, vamos, es que parece un palizón lo que le dieron a esta mujer según los informes que hay en este momento. Entonces no cuadra para nada lo que se dice, lo que el cuerpo ha hablado, no cuadra nada con lo que habla el asesino, con lo cual se ve claramente que en esta primera confesión está mintiendo. Que entonces intenta trasladar el cuerpo sin vida de Francisca fuera de la vivienda, pero a esa hora los vecinos ya la están buscando. Al poco tiempo, José Antonio, el hijo menor de la víctima, acude a su casa para preguntar por su madre, pero este le impide entrar ya que el cuerpo de Francisca se encuentra en el interior. No es hasta el día siguiente, una vez que Lolo se marcha de casa, cuando Julián decide enterrar el cuerpo sin vida de Francisca en el patio de la vivienda. En su declaración, el pequeño de los González confirma al juez que el ruido que escuchan sus vecinos corresponde con las herramientas que utiliza para enterrarla. Fue además una de las pruebas principales el aviso de los vecinos a la UCO para que se pusiera el foco en los hermanos. Julián asegura que la Guardia Civil visita la vivienda los días posteriores al crimen, realiza varias inspecciones oculares y, tras no encontrar nada, decide mantener los restos óseos de Francisca enterrados en su patio, dando por hecho que... ¿Cómo? A ver esto. Para enterrarla. Fue además una de las pruebas principales el aviso de los vecinos a la UCO para que se pusiera el foco en los hermanos. Julián asegura que la Guardia Civil visita la vivienda... Vale, aquí estamos con la visita a la vivienda por parte de la Guardia Civil. O sea, hubo una visita. Esto parece que está confirmado por todas las partes, hasta por el propio asesino. Los días posteriores al crimen, realiza varias inspecciones oculares y, tras no encontrar nada... ¿Varias inspecciones oculares? ¿Cómo que varias inspecciones oculares? Es que es una locura esto. Están diciendo inspección ocular. Como mucho pueden decir un pequeño vistazo. Porque una inspección ocular, pues es evidente que es otra cosa. No, si hicieron una inspección, es imposible que estuviese allí el cuerpo, eso es lo primero. Y si estaba, o están ciegos, o no sé, la casa no es muy grande. No es muy grande, entonces incluso varios días entraron a esa casa y no encontraron nada. Y 8 años después se ponen a buscar y literalmente tienen indicios de... Picaron aquí, desapareció a 30 metros, esta persona parece que no habla mucho, le ponen los micrófonos y ya empiezan a hablar. Tantísimos años después seguían hablando de esta mujer. Muy fuerte todo esto, Decide mantener los restos óseos de Francisca enterrados en su patio, dando por hecho que los agentes no volverían a acceder a la vivienda. Pero 9 años después, la UCO accede de nuevo a la casa familiar y es ahí cuando, según su versión, Julián confiesa. No sigan, está ahí enterrada. La investigación en Hornachos continúa. Según publica Prensa Ibérica, los agentes analizan una prenda femenina hallada en uno de los registros, así como 2 mechones de pelo encontrados en casa de los hermanos. La familia de Francisca solo pide ahora una cosa, que se haga justicia. Diego, el viudo de Francisca, sigue lamentando que durante las primeras horas de la desaparición la Guardia Civil no investigara más en la casa de los dos hermanos, dijo esto. Claro, es que hicieron esas inspecciones supuestamente, que dice aquí la Guardia Civil, que bueno, inspeccionaron todas las casas y también llegaron a esa. Es que cuando allí llegaron podría estar Vamos, es que no estaba ni enterrada aún. Aún no estaba ni enterrada, estaba allí. O sea que
Y bueno, ahora la última noticia que ha salido es que estos dos acusados, el asesino confeso y su hermano, han pedido ingresar a un módulo de aislamiento por temor a agresiones. El temor a las agresiones es lo que tuvo Francisca Cadenas, que le disteis una muerte tremenda por estar totalmente enfermos, supuestamente. Entonces, temor a agresiones, nada, ahora esperemos que pasen el resto de su vida en la cárcel, la verdad. Están los vecinos ahí, se anduvieron 3 o 4 metros con una luz que era igual que una vela. Y enseguida dijeron, vamos para atrás que aquí ni nada. Es el único fallo que ha visto ese. Pero si se hubiese registrado, se hubiese dado. No nos esperábamos lo que han hecho. Si su padre, su madre y mi mujer se llevaban de perilla. Y esos estuvieron en la boda de mi Javi, los dos. Me estará pesando toda la vida de no haber entrado ahí. Bueno, claro, es que hay que aclarar que la Guardia Civil no puede entrar en un domicilio si no le da consentimiento el propietario o si no tiene, pues... No, pero es que le dio consentimiento el propietario. O sea, los hermanos le dieron consentimiento para entrar a esa vivienda. Esa orden judicial. Bienvenidos Luis Fer Durán, Marta Catalá, Lara Ferreiro. Luis Fer. Pues se ha descubierto que tenían ropa interior porque la robaban a la gente que tendía la ropa en la calle. O sea, se llevaban ropa interior de mujer, evidentemente con la intención de, quién sabe, de a lo mejor un sentido fetichista, de intentar excitarse con estos objetos inanimados, como pueden ser prendas de ropa o incluso cabellos. Es que el asesino confeso, claro, dice, da una versión, digamos, es su versión. Bueno, y nosotros lo que estábamos contando, lo del círculo de Canter, ¿no? En el vídeo que hicimos fuera, y la verdad es que en torno a esto llama mucho la atención porque puede haber otras desapariciones cercanas, ya sea de alguna señora de más o menos la edad de Francisca o incluso chicas un poco más jóvenes de las cuales estas personas hace años o después de la desaparición de Francis, que vemos que es un crimen con una connotación obsesiva, sexual, pero también esos golpes, vemos un asesino bastante despiadado, ¿no? En cierta manera, con descuartizamiento incluso. La verdad es que caso bastante horroroso con todos los detalles que estamos narrando en estos días. Y sinceramente, ese círculo se podría llegar a ampliar y me parecería muy grave si llega a ser cierto, si hay pruebas de que estos dos podrían haber cometido otros delitos similares a este en localidades cercanas a Hornachos. Me parecería muy grave que hubiesen tardado más de 8 años en desplegar la UCO ante estos dos personajes. Ojo, puede ser muy grave, ¿eh? El error puede haber estado... Y si hubiesen cometido otro hecho delictivo, porque aquí estamos viendo que hay dientes humanos, mechones de pelo que pueden ser de otras víctimas. Ojo, porque podemos estar hablando de algo más importante incluso que un solo caso, que ya lo es. Y esto no tiene por qué ser todavía una verdad, podría formar parte de su estrategia, Marta. Él habla de un golpe y que acaba con la vida en un ataque de ira fruto de las drogas, eso es una versión, pero luego hay que compararlo con el atestado policial, que está muy bien hilado, según nos dicen los investigadores, y que están esperando resultados importantísimos que van a apoyar mucho más no solo la tesis de que la han matado, porque presuntamente la han matado porque estaba enterrada en su casa, sino que además hay esa agresión sexual. Ayer decíamos, difícil de demostrar la agresión sexual porque solo hay huesos. Eso también pasó con Manuela Chavero. Pero el reto de la abogada de la familia ahora es poder demostrar la agresión sexual sin seguramente que hayan en ningún momento restos biológicos, porque van desapareciendo con el paso del tiempo. Eso es un reto, digo que es un reto porque finalmente si se puede demostrar la agresión sexual sin estos restos biológicos, se podrían enfrentar a una pena de condena permanente revisable. Y yo creo que ahora los investigadores fijan ese punto, con otras pruebas, como por ejemplo la obsesión sexual de la que hablan, esos mechones de pelo, qué significan, una serie de indicios que luego pueden resultar una prueba importante para... Y hay muchísimas grabaciones que todavía no han trascendido y que conversaciones que todavía no han trascendido y que podrían a lo mejor... Sí, luego más tarde creo que
ahora estaremos sobre las 9, a las 11 de la noche aquí en España estaremos contando más partes de las grabaciones que están a punto de filtrarse en estos próximos días. Creo que no las querían filtrar o hasta que llegue el juicio, pero más o menos podemos llegar a plantear o a pensar de qué van esas grabaciones, aparte de las que ya hemos contado el otro día. Pero es que aún por encima de lo que dijimos el otro día, de la obsesión, que hay una grabación con un chico marroquí, ¿no? Si no me equivoco, que le dice que le dan 2 hostias a las mujeres y ya está. Bueno, unas barbaridades que dice este enfermo. Y luego más cosas que bueno, contaremos próximamente, porque pueden llegar a implicar directamente al hermano en esas mentes obsesivas que tenían en torno a algunas mujeres, como por ejemplo Francisca, ¿no? Mejor aportar ese contexto, Lara. A ver, importante, del 30 al 40% de los asesinos coleccionan material de las víctimas, porque hay 3 fases del crimen. La primera, la obsesiva. Hay que saber que ellos se conocían desde pequeños. Esa obsesión puede venir de mucho tiempo. La segunda es la fase del asesinato y la tercera es la fase fetichista o trofeo. ¿Por qué almacenan pelos, ropa interior? Precisamente por control, porque lo ven como un síntoma de orgullo. Y luego, muy importante, analizar estas presuntas bragas o ropa interior. Si eso se confirma, suele haber debajo previas agresiones sexuales o ese fetichismo, esa fantasía sexual por mujeres. Y luego, muy importante, este tipo de psicópatas trofeístas, que se llaman así, que son asesinos, que son cerebros reinsertables, no se pueden reinsertar, no tendrían que salir de la cárcel, son cerebros modificados que tienen la tríada oscura de la personalidad. Sin culpa, narcisismo, creen que no le van a pillar, pues están 9 años ahí. Sí, o sea, literalmente hasta el último segundo no decía nada, ¿eh? No decía nada hasta el último segundo. Sabían que los tenían allí, estaban ya con los huevos aquí, pero hasta el último segundo no dice, no, está aquí el cuerpo. Y luego sin ningún tipo de empatía hacia las víctimas y luego esa familia, ese duelo que ahora tienen que empezar a hacer. Bueno, la resolución del caso de Francisca por parte de la UCO provoca que otras familias de personas desaparecidas pidan a la Unión Central. Es verdad que estamos viendo algunos casos que, bueno, el de Marta del Castillo se ha resuelto, entre comillas, porque los restos no han aparecido nunca, ¿no? de Marta, y con lo cual, bueno, estamos en ese punto con el caso de Caroline, que también comentamos por aquí. Hay otros como el de Dolores, ¿no? que está saliendo mucho en los medios, y la verdad que hay un montón de casos de desapariciones en los cuales seguramente haya un cuerpo, hay una verdad detrás de ese cuerpo y lo que le haya pasado a esa persona, a esa chica, a esa mujer. Por ejemplo, Jeremy Vargas también. Sabemos que seguramente la hipótesis más o principal es que fue un señor que se deshizo del cuerpo y hay un crimen detrás de muchas desapariciones que nunca se han resuelto, ¿no? Y que podemos decir por aquí prácticamente, bueno, no se puede dar un porcentaje porque no se sabe, no se ha encontrado el cuerpo, pero que podría ser un homicidio, ¿no? Y este caso finalmente sí lo era, un homicidio, un asesinato bastante grave, de hecho, con detalles muy escabrosos que venimos contando por aquí en estos días. Como siempre, luego estaremos en un próximo vídeo sobre las 11 de la noche hablando del caso de Francis Cadenas. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo.